¿Cuál debe ser el sistema contributivo apropiado para nuestra realidad? Hola, buenas tardes. Este es el Fotazo. Está en el aire. Buenas tardes, habla con Aide Jordán. Adelante, Jordán. Ya estoy escuchando y quisiera opinar y dar una sugerencia. En el día de ayer yo fui a dos restaurantes tipo cafetería y en ninguno de los dos me dieron el papelito del IVU. En los dos lo pedí y se formó un revolú y finalmente apareció un papelito. Pero si cada uno de los consumidores en Puerto Rico entiende cuál es el valor de ese papelito, que tan pronto te dan el papelito, ese impuesto pasa automáticamente al gobierno de Puerto Rico, yo creo que los consumidores podemos ayudar a resolver un poco el problema de captación, pidiendo el papelito y quizás el gobierno haciendo una campaña que los consumidores entiendan el valor que tiene ese papelito y que todo el mundo lo pida, porque de esa forma los negocios están obligados entonces a enviar ese dinero al gobierno. Gracias por su participación. Señora Jordán, esa es la actitud. Esa es la actitud. Hay que pedir el papelito. No hay que ayudar, o sea, no es criticar. Tú tienes que hacer tu parte también, porque al fin y al cabo, el que no paga el IVU le está robando al ciudadano, no es al gobierno. Porque el gobierno somos todos nosotros. El que no paga el IVU, a quien nos está robando es a nosotros mismos, porque luego nos toca pagar más. No, le está robando a un vecino, a otro puertorriqueño. Trae de la economía un dinero a alguien y nunca se lo revierte al gobierno. Tienen que exigir el recibo del IVU-loto, pero de igual forma, Hacienda tiene que fiscalizar el pago de ese recaudo, porque no está el link, no está unido, atado el sistema de la maquinita de IVU-loto con el sistema de Hacienda. O sea, eso todavía, y es un desfase que hay en el sistema, y es una realidad, y es parte del problema de no recibir lo que realmente se cobra en las tiendas, no recibirlo en Hacienda. Que si tú recibes un papelito que te da un número, que ese número te lo da Hacienda. Hay capacidad. Pero esa venta no está reportada en ese mismo acto a Hacienda. Yo pensaba antes. Hay una falta en el sistema de información del punto de venta del negocio con Hacienda. Si estuviese atado, el IVU sería un éxito a nivel de recaudación y se pudiera depositar diariamente, prácticamente en Hacienda. Hacienda no tiene ni la capacidad hasta ahora tecnológica para poder a principio en la Cámara de Representantes estamos haciendo vistas públicas para eso, precisamente. Se le vendió al país como la panacea, que ahora nadie iba a pedir el IVU porque es del IVU-loto y el ciudadano, y la realidad es que ni siquiera se implementó la fase de captación. Yo que juraba, y ahora veo que eso es casi una laptop ahí. Eso, sí, no, porque no está todavía conectado y no tiene las herramientas que de hecho la tecnología las provee. Es que no están conectados. El nivel de captación del IVU sería mucho más alto. Tan difícil yo creo que hay que ver quiénes son los que vendieron las maquinitas. Sí. Hay que hacer la pausa y el cuadro está lleno de trabajo también. Estamos al fuetazo, la hora 2:49 aquí en el estudio hablando sobre la situación económica del país y las propuestas de recaudación con los legisladores, el presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado, Ángel Rosa, y con el representante Tony Soto. Oigan, ahí el cuadro está lleno, tomamos llamadas, vamos a tomar algunas llamadas y cerramos con ustedes también sobre las propuestas que están en el tintero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a la periodista radial más exitosa y profesional de la radio puertorriqueña. ¿Cómo está, Damari? Todo bien, ¿cómo está? Arcadio Mercado. Buenas tardes, un saludo. Adelante. Miren, pregunta al panel, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto hace que se puso en vigor el IVU? 6 años. Hace 7 años. 2006, ¿no? 2006 Sí. para acá. 6 años. Vamos para 8 ya mismo. Coincidimos con la estadística. Ahora, antes del IVU y antes de que entrara el problema de las drogas en Puerto Rico, de las drogas ilegales, ¿quiénes eran los que formaban parte de la economía subterránea, submarina, como ustedes le quieran llamar? Ajá. Submarina. Los que llegaban, los que en aquel entonces, que esa economía se desarrolló para los años 60, eran aquellos negocios que se paraban en la orilla de las carreteras y no rendían planilla. Y básicamente eso era lo que componía en Puerto Rico históricamente la economía
subterráneos. La pregunta, Arcadio. Ajá. Ahora, después del IBU, ¿quiénes componen la economía subterránea en Puerto Rico? Los que no lo reportan. Una planilla. Los que cobran el IVU no lo reportan. ¿Y por qué se ha agrandado? Porque miren, vamos a dejarnos de chiquita. El IBU, Puerto Rico, desgraciadamente Hacienda, desde que se implantó el IBU, no ha tenido la capacidad de lograr cobrar un 90% como hace Florida. Eso ¿Cuál es la diferencia? La cosa de la conexión. Gracias, Arcadio. La conexión, hay la muchas fiscalización. cosas que lo matizan, pero bueno, entre otras cosas hay que decir que en otras jurisdicciones el gobierno, enfrentado a un problema como el nuestro de captación, contrataba una compañía y le daba un porcentaje del recaudo, y entonces mandaba un ejército de gente contratada privadamente por el gobierno a fiscalizar en cada uno de los negocios. Eso es una alternativa. Otra alternativa, obviamente yo creo que es importantísimo para que fuese exitoso ese sistema contributivo del IBU, que estuviese link, que estuviese atado electrónicamente al sistema de Hacienda. Eso tenía que estar ahí. Fíjate tú, Damari. Hablo de eso, de la cosa de la conexión, porque cuando hace 7 años me vendían el asunto del IBU, como que eso iba a ser la cosa, porque todo el mundo iba a tener que cobrar IBU. Dice, pero ven acá, ¿de cuándo acá nos vamos a comparar si aquí hay un chinchorro en la conchinchina de allá de Maricao, que lo que estás cobrando con una maquinita vieja? Una de las propuestas ha sido, ni siquiera una de las propuestas que se ha discutido sobre fiscalización del recaudo es inclusive entrar en un acuerdo colaborativo con los municipios, porque fíjate que los municipios son mucho más eficientes que el gobierno central captando el IBU, el famoso 1% ese que les toca, chavito. Y ¿por qué? Bueno, porque el gobierno municipal está allí, sabe dónde que está el chinchorro, quién es el dueño, dónde viene. De hecho, Gustavo Vélez hizo un estudio. Se ha discutido. El presidente de la Asociación de Alcaldes creo que también lo planteó. Es una opción. De hecho, el año pasado a finales yo estuve reunido con el compañero Tatito Hernández y con el presidente de la Federación de Alcaldes, Héctor O'Neill, y una de las propuestas que dialogamos y que yo le planteaba a ellos era pasar la responsabilidad a los municipios y utilizar una base. Por ejemplo, ahora mismo Guaynabo recauda 10 millones en IBU de X cantidad de dinero en venta, que esa fuese la base, y sobre ese dinero lo que se excediera de esa cantidad de dinero en venta, en vez de pagárselo a un 1%, se le pagará el 2%, y así incentivaba al municipio a buscar ese excedente. Claro, pero queda subyacente en la discusión, y yo entiendo que los amigos radioescuchas se enfocan en la evasión, porque es que da coraje cuando uno es consumidor, pero queda subyacente en la discusión si de verdad es el IBU lo que nuestra economía necesita como un sistema contributivo, ¿no? Es decir, vuelvo y repito a lo que venimos y a lo como empezamos esta conversación, el problema que han repetido por 5 años, por lo menos, Fitch, Standard & Poor's y Moody's, es el de desarrollo económico, y tú no estimulas el desarrollo económico con el más regresivo de los sistemas contributivos, que es el impuesto sobre la venta. Es decir, aunque hay que hacer unos trabajos, porque mientras sea el IBU hay que bregar con lo que tenemos, nosotros tenemos que enfocarnos. La Secretaría de Hacienda está a punto de hacer una propuesta, y yo estoy muy deseoso de escucharla, porque yo soy miembro de la Comisión de Hacienda también, porque nosotros tenemos que ver si para, como decía Antonio, reactivar la economía, el IBU es la mejor estrategia contributiva. El mensaje que dio el gobernador, algunas personas han dicho que se quedó corto, y yo creo que también, yo creo que él tenía que darlo. Tenía que hablar, tenía que dar cara, tenía que decir vamos a hacer una serie de cosas, y cuando quizás dicen que se quedó corto es porque quizás no dio detalles de cómo va a ser las cosas. Pronto entendemos que va a haber un mensaje de situación donde él quizás tendrá la oportunidad de hablar un poquito más y en detalle decir qué es lo que va a hacer. Desde ahora, a raíz de esta conversación que hemos tenido hoy, yo quisiera desde ahora invitarlo para que luego de que ya se sepa qué es lo que se va a hacer ya en detalle, porque ayer solamente se mencionó un poquitín por encima, y está bien. Había que decirle al país, vamos a hacer algo. Yo creo que algunas de las propuestas que él discutió ayer ya han llegado a la legislatura. Algunas sí, algunas se vienen trabajando. Que verlo más en el macro, como decíamos con el IBU y demás. Yo creo que no vas a tener que esperar el mensaje de situación. ¿Tú crees que no? Sí, le quería preguntar al representante Soto, porque hace un rato decía que es necesario encender la economía, ¿verdad? Y que hay unas medidas de incentivos económicos que es necesario para que se pueda echar para adelante el país. Decía el senador Rosas que la medida es
regresiva del IBU no puede estar dentro de esa ecuación porque es regresiva y afecta más al que menos tiene. Se debería reevaluar a la luz de eso y podría tratar de convencer a los miembros del PNP que de alguna forma creen en el impuesto al consumo como el impuesto que se debe cobrar. Yo creo que primero, cualquier sistema contributivo tiene que ser eficiente, sea el IBU, el IVA o el arbitrio general. Número uno. Número dos, no es cuestión de convencer. Aquí hay gente que está convencida de que el IBU es la mejor opción o el sales tax es la mejor opción. Pero como decía, una cosa es regresiva. Yo creo que obviamente un impuesto regresivo, igual que el arbitrio general, el arbitrio general es un impuesto inflacionario, o sea, también es regresivo, o sea, pero mira, la realidad es esa. Está diseñado para la economía de los estados, y esto no es un estado, ni tiene una economía de estado. La realidad es que obviamente todas las alternativas se tienen que evaluar. Si es el IVA, si es el IBU o si es un árbitro general, tiene que ser el más eficiente. El gobierno y Hacienda tienen que estar enfocados en dos cosas: en la eficiencia del gobierno, en este caso Hacienda, y por otro lado en reactivar la economía. Y si vamos a reactivar la economía, entonces tenemos que liberar la carga de los sectores productivos y ponerle el dinero en la mano a la gente en esos sectores productivos para que realmente reinviertan en Puerto Rico, crean en Puerto Rico y creen empleo. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero la invitación está para que eventualmente los tengamos nuevamente a ambos aquí, ya sea después del próximo mensaje que dé el gobernador, ya sea cuando veamos algunos resultados de lo que se vaya implantando, para que podamos discutir a ver cómo ven la cosa. Mañana a las 10:30 invito a Radio Isla que esté pendiente de la conferencia de prensa. Mañana conferencia de representante Tony Soto. Damari, nos fuimos. Hasta mañana. Un placer, Liliana. Un placer.